Dios los bendiga. En esta hora tenemos una palabra súper necesaria para estos tiempos. Por eso Jesús dijo, sin fe es imposible, dice el autor de los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús, una de las cosas que más le molestó en su ministerio con las personas es que las personas no tuvieran la fe. O sea, siempre se molestó, fue algo que le trajo. Él dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? O sea, la fe significa algo que agrada a Dios, algo que lo hace a contentarse con nosotros. Por eso esta noche el tema se llama tener fe en Dios. Porque hay muchas personas que tienen fe en muchas cosas. Pero lo más importante es tener la fe en el Dios verdadero a través de la persona de Jesucristo. Por eso vamos a ver aquí en el libro de Marcos capítulo 11 un incidente que Jesús trajo con un propósito para que ellos aprendieran el poder que tenemos nosotros en nuestro ser. Yo sé que el Dios es el Todopoderoso, pero los que hacemos descender el poder de Dios es la iglesia de Cristo. O sea que a veces esperamos que Dios haga todo. No, Dios hace lo que Él tiene que hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha puesto en nuestra obligación. Dice aquí, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El día anterior, cuando Jesús fue a buscar, dice que fruto en una higuera, dice que no encontró en ella nada. Por lo cual dice que el Señor la maldijo. Y nada pasó, aparentemente la palabra de Jesús no causó ningún problema. Siguieron normal, pero al siguiente día, cuando regresaban por la mañana, se dieron cuenta que la higuera se había secado desde las raíces. O sea que no había quedado vida en ella. Y aquí sigue diciendo la palabra. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, el Señor quería enseñarles que una clase a ellos, una enseñanza, cómo desarrollar la fe. Creo que la fe dice que Dios ha puesto en cada uno de nosotros una medida de fe. Así que no es que no tengamos, es que tenemos que aprender a desarrollar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Así que no me digan que es que yo no tengo fe. No, Dios puso fe, una cantidad de fe en los seres humanos para que ellos crean en Él. Hasta la persona más incrédula, hasta un ateo, no se da cuenta que ahí dentro hay una semilla de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Ahora, esa fe en Dios que usted ha puesto, ¿usted cree que Dios tiene el poder para solucionar los problemas? Usted sabe que hay muchos en este momento personas con problemas económicos, otros con grandes necesidades físicas, espirituales, emocionales. Necesitamos, por lo tanto, que desarrollarnos en esa fe que tenemos para bien de nosotros y para bien de muchos. Por eso dice aquí la palabra. Jesús dijo cómo tener fe en Dios. Ahora, ¿cómo manifestar la fe en Dios? Dice aquí lo siguiente, y creo que usted tiene que aprender. O sea, para tener fe, desarrollar la fe que ya tenemos en Dios, se necesita hacer un cambio. O sea, ¿un cambio de qué? De la forma de pensar y la forma de actuar y la forma de hablar. En ese campo tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Respondiendo Jesús en el verso 22 de San Marcos capítulo 11, dice lo siguiente. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Primer punto, noten dos cosas. Dice aquí, porque de cierto, o sea, una reafirmación de una verdad espiritual profunda. Dice, de cierto digo que cualquiera que dijere. O sea, ¿dónde empieza la manifestación de fe? Con lo que sale de su boca. Porque Jesús dice que lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. O sea, la seguridad tiene que salir del corazón de que Dios es todopoderoso para hacer las cosas. Pero noten aquí qué importante. Dice aquí, no dice que Dios, dice si dijera este monte, quítate y échate, ¿qué? En el mar.
Aquí dice que Dios tiene que decir. Dios pone el poder. Usted tiene que decir la palabra, creer, tener esa fe, esa seguridad. Si en ese momento usted define cómo van a ser las cosas para usted, para su familia y para este país. ¿Por qué usted define? Porque usted es el que tiene que decir la palabra. Si dijeres a este monte, échate en el mar, es algo dentro de las imposibilidades humanas. O sea, no hay ser humano, ni país, ni poder que pueda mover una montaña de millones de toneladas y decirle que se eche en el mar. O sea, es una imposibilidad humana. Pero aquí dice que las imposibilidades humanas son cambiadas por las posibilidades de los creyentes en Cristo Jesús. O sea, en este momento tenemos que pararnos a la brecha. Yo sé que los hombres dicen que vamos a ir de mal en peor, pero nosotros tenemos el poder para cambiar esa realidad. No es que sea mentira lo que están diciendo, es que nosotros tenemos el poder de decir a los montes, a las cosas imposibles que se vayan. Por eso en este campo, noten que el primer punto de cambio en nuestra vida, ¿cuál es? Lo que hablamos. Y lo que hablamos está definido por lo que usted cree en el corazón. Por eso si usted cree en el corazón que todo es malo, hable de cosas negativas. Está bien, pero eso es lo que va a cosechar. Pero Jesús le estaba diciendo a Pedro y a los discípulos, ustedes tienen que, así como yo dije la palabra y la higuera se secó, ustedes pueden decir la palabra para que todas las cosas imposibles sean cambiadas. El problema es que ni siquiera queremos cambiar la forma de hablar, la forma de pensar y la forma de creer. ¿Qué significa eso? Que Jesús los estaba colocando en una posición de sobrenaturaleza, en una posición donde eran unos simples hombres o pescadores a hombres capaces de hacer cosas imposibles. Esa es la realidad de nosotros, cambiar lo imposible en posible. Por eso aquí sigue diciendo, dice que el tercer punto es que en el corazón tiene que haber la certeza. Por eso, y no dudar en tu corazón, no dice, y no dudar en la mente, porque en la mente las cosas pueden ser variables, vienen y van, es una entrada a nuestro interior, pero la realidad nuestra está en el corazón. ¿Cuánta seguridad usted tiene en Dios para creer cosas grandes? Por eso aquí sigue diciendo la palabra, sino que creyere que será hecho lo que dice. Noten el cuarto punto, que será hecho lo que usted dice. Es extraño, yo sé que Jesús estaba diciendo algo profundo. Dice que para el que cree y está seguro que lo que está diciendo de una imposibilidad se convierte en algo posible. Por eso dice aquí, dice en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga le será hecho. ¿Qué significa? Que la fe no solamente hay cosas que pedimos al Señor una guianza. Hay cosas en la fe de nosotros que vienen cuando usted comienza a hablar. O sea, ya este es un cambio fuerte. Porque Jesús estaba hablando que éramos hombres comunes y corrientes o mujeres y ahora pasamos a seres humanos tan poderosos que podemos cambiar. Si usted oye hoy en la televisión que los próximos meses son terribles, ¿qué pasa si comenzamos a cambiar esa historia por la palabra de Dios? Que dice la palabra de Dios que para nosotros nacerá, ¿qué? La gloria de Dios. Dice que si decimos que esto va a cambiar, va a cambiar. ¿Por qué no decimos que este virus empieza a desaparecer desde este mismo momento y que la gloria de Dios sobre el pueblo de Dios comienza a desarrollarse poderosamente? Si quiere se atribula todo porque ¿qué significa eso? Que su corazón no está creyendo las cosas. Es un hombre natural todavía. Entra en el mundo sobrenatural donde estamos cambiando las cosas espirituales, las cosas materiales. Costa Rica necesita de muchos creyentes en este momento que sean capaces de creer que pueden cambiar las cosas. Es lo que estamos necesitando. Un hombre de fe es más poderoso que todas las demás cosas. Por eso aquí sigue diciendo la palabra. Dice Jesús, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Y os vendrá.
creer que todo lo que están pidiendo conforme a la voluntad de Dios, usted lo va a recibir de parte de Dios. Aquí el que ya Dios ha definido que quiere bendecirlo. No le pida tanta bendición. Más bien crea usted que tiene el poder para hacer descender la bendición ya sobre su vida, sobre su casa y sobre este país. Este país está necesitando, el mundo entero está necesitando que los creyentes se levanten en este momento y comiencen a confesar que somos todopoderosos en Cristo Jesús. Porque Jesús dice aquí, dice, por tanto, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, somos poderosos. Nadie puede hacer esto que nosotros podemos hacer, pero todavía no hemos entendido nuestra realidad. Por eso vamos ahora vamos al libro de Josué en el Antiguo Testamento. Josué es el 6º libro. Después de Moisés vino Josué. Así que usted puede llegar a Deuteronomio y el siguiente libro que sigue es Josué capítulo 10, perdón. Josué capítulo 10. Vamos a ver aquí algo tremendo. O sea, usted y yo podemos cambiar que todas las cosas. Por eso dice aquí la palabra. Dice aquí que Josué había llegado a una de las batallas en la toma de la tierra prometida. Y en esta lucha dice lo siguiente. Dice que era una batalla contra los amorreos. Él estaba a punto de ganar la batalla. Estaba venciendo. Pero en ese momento en que él estaba venciendo, dice aquí que se estaba terminando el día. O sea, aquí podemos ver esta realidad. ¿Quién puede cambiar las cosas? Solo los creyentes en Cristo Jesús. En este momento haga un cambio, haga una decisión y comience a probar la realidad de que usted puede cambiar las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué no hace la prueba? Comience a leer la palabra y comience a tomar partes de la Biblia donde habla de la victoria del creyente, la victoria, la sanidad, la victoria económica, todas las cosas. Comience a vivir por esta palabra. Comience a tomar la palabra de Dios y comience a desarrollarla, a ejercitarla. Y dice aquí que en este campo, cuando Josué estaba en batalla, dice lo siguiente, dice que estaba terminando el día. Dice que comenzar mientras iban huyendo, dice aquí en el verso 11, Josué capítulo 10, verso 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, dice Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, dice hasta Azeca, y murieron. Dice, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, usted hace la fuerza, usted empieza y Dios comienza a desarrollar más allá las cosas. Comience a cambiar en ese momento la forma de hablar, comience a pensar cómo voy a cambiar las cosas. Saque tiempo. O sea, creo que es el sacar tiempo para cambiar las cosas es lo más importante. ¿Cuánto tiempo estás ahí en una presencia, en una comunión con Dios? Eso comienza a desarrollar tu fe y a cambiar tu lenguaje y a cambiar lo que piensas. Si estás fuera de la presencia de Dios mucho tiempo, lo que se está apoderando de ti es el hombre natural. Pero aquí sigue diciendo la palabra. Entonces dice, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Vea qué importante. Había una interrelación profunda entre Josué y Jehová Dios. Esa es la gran ventaja. Puedes estar derrotado si quieres como cristiano, pero si comienzas a estar en la presencia de Dios, comienzas a adorarlo, pon una canción, aunque sea ahí en el teléfono, y comienza a adorarlo, comienza a estar en comunión con Él. Comunión con Él no es llegar y decir un montón de cosas o poner un montón de reclamos, no. Usted dígale, Dios, estoy en tu presencia. Comienza a revelar la grandeza tuya en mí. Comienza a hablarle a Él, comienza a gozarse en Él. No es tiempo, Dios conoce ya todas las cosas.
No vayas a quejarte delante de Dios. Necesita este mundo creyentes que digan, Dios, aquí estoy, yo soy poderoso en ti para hacer grandes cosas. Por eso noten en ese verso 12. Pues yo quiero que lo vean ahí en Josué capítulo 10, verso 12. Dice lo siguiente. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Ese día habló. ¿Por qué habló? Estaba en la presencia del Señor. Estaba pidiendo una guianza. Estaba diciéndole que qué era lo que seguía. Que se estaba terminando el día y no podían seguir batallando. Entonces dice, y dijo en presencia de los israelitas. Después de que habló con Dios, habló en presencia de todos los israelitas. Comienza a hablar diferente. Comienza a cambiar las cosas. No te estés quejando que está muy difícil, porque eso no se trata. El poder de Dios está en nosotros para cambiar las circunstancias. Si eres niño espiritualmente, todavía lo entendemos. Pero esto no es de niñerías espirituales. Usted tiene que crecer y convertirte en un hombre espiritual maduro, capaz de entender la realidad, de estar en la presencia de Dios para luego comenzar a hablar las palabras de Dios. Por eso dice que una vez que habló con Jehová, dijo que habló en presencia de todos los israelitas. ¿Y qué dice? Sol, detente en Gabaón. Noten esto, de dónde él tomó la fe para ordenar al sol que no siguiera avanzando, que no se oscureciera, que no atardeciera, que se quedara detenida la hora en que él dijo la palabra. ¿De dónde sacó él ese poder para creer? Dice ahí la palabra que habló a Jehová. Estuvo en la presencia del Señor. Y en esa presencia Dios le dio la revelación, cómo iba a ganar la batalla. ¿Y qué le dijo? Sol, detente en Gabaón, en ese valle. Y como estaba oscureciendo al otro lado, se podía ver ya la luna entrando. Dice, ¿y tú, luna, en el valle? De Ajalón. O sea, ¿qué significaba eso? Tuvo la fe, la seguridad para que el día se detuviera en esa misma hora durante muchas horas. O sea, ahí son de nosotros casi 24 horas. Si eran las 5 de la tarde, 4 de la tarde, se quedó a las 4 de la tarde durante casi 24 horas. ¿Qué significa eso? Que el ser humano, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, puso en ese hombre ese poder de la palabra. Por eso hoy yo sé que hay problemas por todos lados. ¿Por qué no empezamos a hacer ese cambio? ¿Por qué no empezamos a decir que vamos a cambiar las circunstancias que nos están rodeando? Ese podría ser detente sol en el valle de Gabaón. Creo que eso es detener esto que estamos viendo. Dígame qué gobernante, qué ejército, qué poder, qué nación puede hacerlo. Ninguna. Ahora es usted y yo los que sí podemos hacer ese cambio, esa diferencia. Es ahora que sí podemos denotar en el mundo entero quiénes somos. Hagámoslo. Creo que estamos en las posibilidades de hacerlo. Por eso dice aquí, ¿y qué dijo? Al sol, detente dice ahí, tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. O sea, la tierra detuvo su movimiento. Hoy entendemos eso, pero a nivel de los ojos nuestros, el sol se paró y la luna. Dígame, ¿quién puede hacer esto? Pero un ser humano que estuvo en la presencia de Dios y comenzó a hablar lo que había ganado en esa presencia de Dios, hizo cambiar todas las cosas. O sea, es imposible para los hombres. Por eso sigue diciendo aquí, no está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Así que es extraño, que no nos damos cuenta del poder que tenemos y andamos a veces como niños que no entienden la realidad de lo que poseemos. Y esa realidad es porque estamos debilitados en la fe. La lucha en estar en la presencia del Señor.
fuera de la palabra del Señor, los poderosos se comienzan a debilitar. Nosotros somos los más grandes. Y si esto no lo demuestra, si lo que Jesús dijo no lo demuestra, entonces usted no ha creído en la realidad. Esta palabra es para aquellos que han crecido, como dice la palabra, que ya no quieren tomar leche, sino que quieren comer carne, viandas, que quieren comer sólidos para desarrollar grandes cosas. Es el tiempo en que usted va a demostrarle al mundo, y este mundo se va a dar cuenta que todo lo que hablaron en otro tiempo de Cristo y que todo lo que hablaron de la iglesia, ahora ellos van a tener que retractarse y saber que los más grandes están aquí, de aquellos que se burlaban, de aquellos que éramos los tontos. No éramos los tontos, eran los más inteligentes, los más poderosos, los más grandes. Porque alguien que puede decir a una montaña que se vaya al mar, alguien que puede decir al sol que se detenga y a la luna, eso sí es poder. Somos los más grandes que la Biblia dice ha puesto en esta tierra. Por eso nos ha enviado. Jesús dice, vaya por todo el mundo, sanen enfermos, echen fuera demonios. ¿Qué significa? Que tenemos el poder para hacer todas esas cosas. Lo que los hombres no pueden hacer, cuando un hombre está en la presencia del Señor y comienza a hablar lo que Dios dice que hable, comienzan a cambiar todas las cosas. Si quiere, deje que las circunstancias humanas y que lo que dicen los hombres naturales le ganen la batalla en su mente y en su corazón. O si quiere, saque tiempo y comience a orar esta palabra. Comience a detener que el sol y la luna se detengan en este momento. Nosotros vamos a decirle que se detenga todas las cosas en esta tierra. Es ahora que Dios va a manifestar el poder y la gloria de nosotros. Porque así lo dice la palabra del Señor. Que hará que el mundo entero se dé cuenta de quién somos nosotros. Vamos al libro de Apocalipsis para ver eso. Jesús es el que quiere engrandecernos hoy. No deje que el diablo le diga que usted es nada. Esa es la mentira más grande. O Dios está mintiendo, o el diablo está diciendo la verdad. Y creo que ahí estamos en posición incorrecta. La verdad la dice Cristo, el diablo dice la mentira. El capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y vean, noten lo que dice la palabra del Señor. Ahí no hay problema porque sabemos que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Dice lo siguiente, ¿estamos ahí? Dice la palabra. Capítulo 10, de 3, verso 9 del libro de Apocalipsis. Dice aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios Jesucristo hará en este tiempo que se postren todos los enemigos, todos aquellos que se burlaban de la iglesia porque tenían el poder, porque tenían la ciencia, porque tenían todas las cosas. Hoy no tienen nada, pero nosotros lo tenemos todo en este momento. Por eso dice aquí, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Poderosos somos. Es lo que Dios quiere hacer, que se postren nuestros enemigos cuando vean el infinito poder de Dios a través de nosotros. Hagamos ese cambio. Comencemos a hablar diferente. Comencemos a estar en esa presencia. Y usted verá que todo el mundo vendrá a sus pies a buscarlo. ¿Qué tienen ustedes que están cambiando el mundo en este momento? Por eso cuando vemos esta palabra, podemos decir, Cristo nos ha hecho grandes. Cuando Él vino a nosotros, nos hizo grandes. Él siempre se enojó porque no podíamos hacer las cosas grandes. O sea, el que esté creyendo que no puede hacer cosas grandes comienza a molestar al Señor. Vamos al libro de Mateo para ir finalizando. Estamos en un momento que necesitamos cosas grandes. Deje que el mundo llore pero usted no puede estar llorando. Usted es un hombre y una mujer poderosa, que Dios lo llamó para hacer grandes cosas. Y Dios lo hizo grande. No es que otra cosa, fue Cristo el que nos hizo grandes. Por eso dice aquí la palabra, dice que en un momento dado, Mateo capítulo 17, verso 1.
dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, con un propósito, era manifestar la realidad de Cristo. ¿Cuál era la realidad de Cristo? Aquel hombre que andaba con sandalias, que andaba comiendo con ellos, esa no era la realidad. La realidad de Cristo era aquello que les iba a manifestar. Y dice aquí, y aquí es que se les aparecieron en el verso 3. Dice en el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa era la realidad de Cristo. Y esa es la realidad suya y mía. Dice la palabra que internamente estamos revestidos de Cristo. Hay algo poderoso en nosotros. Poderosísimo. Es el momento en que vamos a manifestar, que vamos a cambiar todas las cosas. Hace unos meses atrás yo le pedí al Señor algo así y no creí que iba a llegar el momento, que iba a estar cerca para que pudiéramos hacerlo. O sea, manifestar que verdaderamente somos los más poderosos y que Costa Rica se va a convertir a Cristo por ser tan poderosos. Dice que mientras Cristo se transfiguró delante de ellos, y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El Señor los trajo desde allá, desde donde estaban, allá en el reino del Padre, los volvió a que hablaran con él ahí en ese monte de la transfiguración. Pedro dice que estaba tan entorpecido por tanto poder que se manifestaba en ese lugar que Pedro no sabía ni lo que hablaba. Ese es el poder de la realidad de lo que tenemos. Moisés y Elías llenos de poder. Y no crea que nosotros no somos menos. De eso fuimos revestidos para cambiar todas las cosas. Y sigue aquí diciendo entonces la palabra. Dice aquí que dice entonces... Dice en el verso 11, capítulo 17, verso 11, y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene, dice, primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús les estaba hablando de una revelación profunda. Cuando dijo Elías ya vino, se refería a Juan el Bautista, que se había profetizado por los ángeles, que vendría bajo el poder de Elías, y que lo hicieron con él todo lo que quisieron. Vendrá el verdadero Elías, durante el tiempo de la gran tribulación, pero en este momento se refería a Juan el Bautista, que vendría bajo el poder de Elías, no para hacer milagros, sino para cambiar toda la situación de la creencia de su pueblo. Entonces dice, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Dice, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Él se llevó a 3, quedaron ¿qué? 9 discípulos. El problema es que cuando Jesús no estaba, dice que los discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio. Y dice que no pudieron. Entonces dice, y lo he traído a tus discípulos para peor esto. Fueron confrontados con el mismo Jesús. Un hombre le dijo: te lo traje a tus discípulos creyendo que tenían el mismo poder que tú, pero ellos no han podido echarlo fuera. Espero que no seamos confrontados de una manera negativa, sino de una manera positiva. Y dice aquí lo siguiente, dice, lo he traído a tus discípulos en el verso 16, pero no le han podido sanar. Y en el verso 17 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Por qué se enojó? Porque él sabía que tenían el poder para echarlo fuera. O sea, había una incompetencia, había una falla allí que no había permitido que el poder de Dios fluyera de tal manera que ese demonio se tenía que haber ido por la palabra de ellos. Por eso Jesús entró en molestia.
No es el tiempo de estar llorando delante de Cristo. Es el tiempo de creerle la palabra a Él, creer la posición que Él nos ha dado a nosotros y comenzar a, ¿qué?, a decir la palabra. Es complejo para nosotros esto. Y sigue diciendo aquí. Dice lo siguiente. Verso 18. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no hemos cambiado esta realidad? No tenemos que esperar que Jesús venga a hacerlo. Aquí estamos nosotros. Es la gran diferencia. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, dice, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Es el cambio, iglesia, donde sea que estés. No importa el lugar, la persona, porque la palabra dice que cualquiera que dijera este monte. Es el momento en que estamos siendo confrontados como estos discípulos. Estaba Jesús en el monte revelándose, diciendo a Moisés y a Elías lo que él iba a hacer para sacarlos del seno de Abraham y llevarlos hasta el tercer cielo. Mientras él estaba haciendo esa obra aquí, ellos tenían la autoridad y la gente los consideraba que eran seguidores de Cristo. Por eso estaban confiando en ellos para echar fuera a este demonio. Pero el fallo estuvo ahí. Falta de fe, falta de comunión con Dios, falta de estar en su presencia, falta de estar en la palabra del Señor. ¿Qué vas a hacer este día? ¿Qué vas a hacer hoy? O cambias, o cambio, o este mundo se pierde, o este mundo se va a hundir en tinieblas, se están hundiendo en muertos y enfermedades, y se van a hundir en pobreza y miseria. Es ahora que estamos nosotros para cambiar esta situación. ¿Qué vas a hacer? ¿Será el ministro? No va a poder, por mejor obra que él está haciendo, claro. O el presidente, tratando de hacerlo mejor. No, somos nosotros los que vamos a hacer el cambio. Somos los que estamos aquí hoy en esta tierra, tratando de cambiar y decir. Y vamos a comenzar desde esta misma noche a confesar que este mundo va a cambiar. Que vamos a detener la pandemia. Que vamos a detener la miseria y la muerte y la pobreza. Que podamos cambiar todas las cosas. Y dice aquí, pero Jesús dijo también, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es un cambio muy grande. Este género, noten, para todos los que me están viendo, incluyéndome a mí, este género de incredulidad dice que solo tiene una vacuna. ¿Cuál es esa vacuna? Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Necesitaba un grado de fe mayor para echar fuera ese demonio. Y la única manera de alcanzar ese grado de fe para echar ese demonio era con oración y ayuno. Creo que es tiempo de salir de la carnalidad y comenzar a entrar en una nueva dimensión. Jesús nos dijo qué teníamos que hacer, cómo hacerlo, hablando la palabra, estando en la presencia de Dios como Josué, pero también dice que la corrección del daño que nos produce, que la fe no se desarrolla a plenitud. Hay que hacerlo estando en la palabra del Señor, estando en ayuno y oración. Cambios totales. Usted hoy es el que le puede dar vida y salvar millones de vidas. Si logramos vencer esta pandemia con oración y ayuno, millones de personas salvarán su vida por la obra que usted está haciendo. Solo usted y yo tenemos el poder para hacerlo. Solo usted y yo cambiar en estos días. No podemos esperar al próximo año o 2 años que salgan una vacuna. Es ahora que el mundo nos necesita. Es ahora que el mundo se dará cuenta. Dice, lo traerá y caerán a nuestros pies y sabrán que yo los he amado. Sabrán que yo soy el Dios que los salvé. Es ahora que el mundo se va a dar cuenta que Cristo está vivo. Es el día en que se va a dar cuenta que Cristo tiene un pueblo
pueblo, una nación santa que vaya, que lleva la palabra de vida antes de que Él venga por su iglesia. Son tiempos difíciles para el mundo, pero son los momentos más gloriosos para la iglesia. Vamos a orar y pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, porque la incredulidad es un pecado. Él se enojó contra aquellos discípulos. Oh generación incrédula y perversa. No queremos ser ni incrédula ni perversa. Queremos creer y cambiar las circunstancias que Dios quiere cambiar a través de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Que la gloria tuya repose sobre tu iglesia, Señor. Haz que nosotros hoy podamos cambiar esta situación que el mundo está sufriendo. Y que solo nosotros, la iglesia, tenemos la solución. Porque Cristo está con nosotros. Derrama tu Santo Espíritu en este momento sobre todos nosotros, sobre toda tu iglesia. Levántanos y despiértanos de la muerte espiritual, del adormecimiento espiritual. Despiértanos a nosotros, Dios. Jesús, ven ahora y comienza a cambiar todas las cosas en nuestra vida para cambiar este mundo. Este mundo nos está necesitando como nunca. Poderoso Jesús, te damos gracias. Iglesia, tiempo de despertar.